O necesito que desembarques inmediatamente. Las palabras resonaron en la cabina como un cuchillo, silenciando la charla informal de los pasajeros que se preparaban para el vuelo. El capitán Richard Davenport permanece rígido en el pasillo, con el rostro tenso por una ira apenas contenida mientras señala hacia la salida. El objeto de su furia, el sargento mayor James Wilson, un veterano condecorado de la Fuerza Aérea con 22 años de servicio, todavía con su uniforme de gala tras la ceremonia de graduación universitaria de su hija, levanta la vista con asombro e incredulidad. 6 filas más adelante, Diane Rodríguez, una enfermera de urgencias de 58 años que regresa de un congreso médico, busca instintivamente su teléfono. Tras 30 años en urgencias, ha desarrollado un sexto sentido para los problemas y algo sobre la postura del capitán. La rígida autoridad, la emoción apenas contenida, desencadenan ese mismo instinto que ha salvado innumerables vidas bajo su cuidado. Sus manos curtidas, con las finas arrugas de décadas de trabajo, se mueven con eficiencia practicada mientras abre la aplicación de la cámara. ¿Qué está pasando?, susurra su compañero de asiento, el Dr. Howard Greenfield, un cardiólogo al que conoce desde hace 20 años por sus conferencias y consultas. Sus gafas de montura plateada reflejan la luz del techo al inclinarse hacia ella. No estoy segura, murmura Diane. Pero nada bueno. Se está enfrentando a un militar. Disculpe, consigue decir James, con voz firme a pesar de la conmoción que lo recorre. La insignia dorada de su uniforme refleja la luz del techo, un crudo recordatorio de sus décadas de servicio al mismo país cuya bandera está estampada en la solapa del piloto. Marcus Johnson, un coronel retirado del ejército sentado en el asiento 8C, siente que se le acelera el pulso. A sus 67 años, con plata en las sienes y 2 periodos en Vietnam a sus espaldas, reconoce la peligrosa colisión de autoridad e injusticia que se despliega ante él. Se había fijado en el sargento mayor al embarcar, un hábito adquirido a lo largo de 40 años de servicio militar, que registra automáticamente uniformes, rangos y condecoraciones. Los dedos entumecidos por la artritis de Johnson se aferran al reposabrazos mientras se inclina hacia adelante, esforzándose por escuchar cada palabra. Ya me oyeron. No me repetiré. La voz del capitán se alza lo justo para que los pasajeros a su alrededor oigan cada sílaba. O abandonan este avión voluntariamente o haré que seguridad los retire. Una mujer 3 filas atrás jadea audiblemente. Smartphones emergen de bolsillos y bolsos, con sus cámaras ya grabando. Zoe Chen, de 19 años, de regreso a casa después de su primer año en la universidad, inicia una transmisión en vivo con dedos temblorosos. Estoy en el vuelo 2317 a Atlanta, y no se van a creer lo que está pasando ahora mismo, susurra con urgencia en su teléfono. El piloto está intentando echar a un oficial militar negro del avión sin ningún motivo. Detrás de Zoe, Robert Michaels, un director de instituto de 64 años del centro de Filadelfia, intercambia una mirada cómplice con su esposa, Patricia. Durante 35 años, ha guiado a estudiantes a través del complejo panorama racial de Estados Unidos, observando avances y retrocesos, esperanzas y decepciones. Reconoce este momento por lo que es, otro punto de referencia en el experimento estadounidense en curso, otra prueba de si la realidad de la nación puede igualar su retórica. Con deliberada calma, se quita las gafas de leer y se levanta ligeramente en su asiento, haciéndose visible, un testigo silencioso. Al otro lado del pasillo, Sofía Katseros, una inmigrante griega de 70 años que construyó una exitosa cadena de restaurantes después de llegar a Estados Unidos con solo $200 y una receta familiar de Sulaki, observa con creciente indignación. Los Estados Unidos que la recibieron en 1978 prometieron justicia, oportunidades e igualdad de trato ante la ley. Su voz, con un marcado acento, se alza bruscamente. Que traten así a los militares es una vergüenza. Pero la verdadera conmoción llega momentos después, cuando las siguientes palabras del capitán Davenport se capturan con claridad de alta definición en docenas de dispositivos.
Tu tipo de falta de respeto no tiene cabida en mi avión. Tu tipo. 2 palabras que desatan una tormenta instantánea en la cabina. En cuestión de minutos, el video se transmitirá a millones de personas. En cuestión de horas, el director ejecutivo de la aerolínea se enfrentará a la crisis más grave de su carrera. En cuestión de días, Estados Unidos volverá a enfrentarse a sus divisiones más profundas y dolorosas. En la cabina, a la primera oficial Sandra Payton se le encoge el estómago al escuchar las palabras del capitán a través del monitor de cabina. A sus 34 años, una de las pocas pilotos comerciales negras del país, ha superado barreras durante toda su carrera, barreras que parecían insuperables hasta que simplemente se negó a aceptarlas como tales. Su mano se cierne sobre el botón del intercomunicador, su mente repasando protocolos, regulaciones y cálculos de riesgo personal. ¿Debería intervenir? ¿Podría? ¿Cuánto le costaría? Las preguntas cruzan su mente en milisegundos. Formación profesional en conflicto con la identidad personal. En la fila 22, Kevin Walsh, un gestor de redes sociales de 35 años de una importante marca minorista, reconoce un momento viral que se desarrolla en tiempo real. Sus instintos corporativos, entrenados, identifican de inmediato el daño reputacional que se avecinaba para la aerolínea, el capitán y la industria. Si él estuviera a cargo de esta cuenta, los protocolos de emergencia ya se estarían activando. Equipos de gestión de crisis formándose. Sus dedos se mueven automáticamente, abriendo Twitter. El profesional que lleva dentro, incapaz de apartar la mirada de esta catástrofe de relaciones públicas de manual. Pero para comprender cómo un vuelo rutinario de un martes por la tarde de Filadelfia a Atlanta se convirtió en el epicentro de una controversia nacional. Como un respetado piloto con 30 años de servicio impecable llegó a tomar una decisión que cambiaría para siempre innumerables vidas, incluida la suya. Necesitamos remontarnos a donde todo comenzó 97 minutos antes, cuando James Wilson llegó por primera vez al Aeropuerto Internacional de Filadelfia sin sospechar la tormenta que estaba a punto de envolverlo. La terminal de Filadelfia bulle con la coreografía familiar del viaje, el chirrido de las ruedas del equipaje contra el suelo pulido, los anuncios de las puertas de embarque que compiten con el murmullo ambiental de las conversaciones, despedidas conmocionadas y saludos alegres. James Wilson se abre paso entre la multitud con la eficiencia experta de alguien que ha pasado gran parte de su vida en tránsito. A sus 54 años, mantiene una postura militar erguida, con el uniforme planchado a la perfección a pesar de la húmeda tarde de junio y la ceremonia de graduación de 3 horas a la que acaba de asistir. En la fila de seguridad de la terminal, el oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, Rey Díaz, observa a los pasajeros que se acercan con la mirada experta de un veterano de 20 años. A sus 59 años, con el pelo entrecano cortado al rape y gafas de lectura en la punta de la nariz, Díaz ha visto a todo tipo de viajeros, a todas las situaciones de seguridad imaginables. Su mirada se detiene brevemente en el uniforme de James Wilson, registrando automáticamente las cintas y medallas, la imagen visual del servicio y el sacrificio. Das se endereza casi imperceptiblemente, un pequeño gesto de respeto de un funcionario a otro. «Señor», grita Das, señalando un carril prioritario. «Puede pasar por aquí». Hace un pequeño gesto de reconocimiento, uno que dice mucho entre hombres de cierta generación. Ambos comprenden el protocolo del deber, el peso de las responsabilidades diarias. James le devuelve el gesto con una sonrisa de agradecimiento. «Se lo agradezco». «Papá, tu cordón», llama una voz a sus espaldas. Alina Wilson, de 22 años y recién graduada con honores de la Escuela de Ingeniería de Pensilvania, se apresura a alcanzarlo. Comparten los mismos ojos castaños profundos y la misma mandíbula decidida. El rostro de Alina transmite la dulzura de su madre, una dulzura que James reconoce con una punzada familiar de alegría y dolor. Connie lleva 7 años desaparecida, pero en momentos como estos, se siente dolorosamente presente. James baja la mirada hacia su zapato Oxford. El cordón, en efecto,
se arrastra peligrosamente por el suelo. Deja su equipaje de mano y se arrodilla para atárselo, con movimientos pausados. Veo que todavía cuidas de tu padre, dice con una cálida sonrisa. Su hija ha sido su guía desde la muerte de Connie. La razón para seguir adelante cuando el dolor amenazaba con devorarlo por completo. Recuerda haber tomado la mano de Alina en el funeral, sus dedos de 17 años apretándolos con sorprendente fuerza, susurrando, «Papá, lo tenemos todo bajo control». Cerca de allí, Gabriella Moral, una conserje que ha mantenido esta terminal durante 15 años, hace una pausa en su trabajo. A sus 52 años, con las rodillas que protestan cada vez que se arrodilla para limpiar un derrame y las manos ásperas por los limpiadores industriales, reconoce el tierno intercambio entre padre e hija. Su propia hija, Lucía, ahora en la Facultad de Medicina contra todo pronóstico, la primera de la familia en ir a la universidad, todavía llama con la misma preocupación. «Mamá, ¿estás tomando tu medicación para la presión arterial? ¿Descansas lo suficiente?» El paralelismo conmueve a Gabriella, y sonríe suavemente antes de volver a su carrito, con movimientos momentáneamente más ligeros. «Todavía no puedo creer que tengas que volar de vuelta esta noche», dice Elena, cruzándose de brazos. «Apenas tuvimos tiempo para almorzar después de la ceremonia. El deber llama, cariño. La base no funciona sola». Se endereza, ajustándose la gorra de servicio. «Además, tu hermano viene mañana desde Washington, D.C. Se merecen un tiempo juntos sin tu viejo rondando. Marcus traerá a Sofía esta vez. Creo que podría ser algo serio». Los ojos de Alina brillan con picardía. «Podrías haberla conocido. La conoceré en Navidad. A menos que la asuste antes. Después de todo, heredó mi talento estelar para las relaciones». James ríe entre dientes, pero hay una melancolía en sus ojos que Alina capta al instante. «Sabes, mamá habría estado increíblemente orgullosa hoy. ¿Verdad?», dice en voz baja, uniendo su brazo con el de él mientras continúan hacia el control de seguridad. «Siempre estuvo orgullosa de ti, Alina». Desde el primer día, James traga saliva con dificultad. Con una beca de ingeniería en una universidad de la Ivy League, habría sido insoportable, contándole a todo el que la escuchara sobre su brillante hija. Se detienen en el control de seguridad, esa frontera artificial que ha separado a tantas familias militares durante tantos años. James ha estado presente en innumerables despedidas como esta, desplegándose en Afganistán mientras Alina aprendía a caminar a Irak, donde perdió su primer diente, en incontables bases y misiones que lo alejaron de cumpleaños, obras de teatro escolares y cenas comunes de los martes. «Llámame cuando aterrices», pide Elina, aunque sabe que siempre lo hace. Siempre la abraza con fuerza, aspirando el aroma de su champú. Algo afrutado y juvenil que le recuerda que ya no es su niñita. «Te quiero, pequeña. Más de lo que crees. Yo también te quiero, papá». Ella se aparta, con los ojos sospechosamente brillantes. «Oye, nadie le va a causar problemas al hombre de uniforme, ¿verdad? Prioridad de ascenso a primera clase para embarcar, sin duda». James ríe. El uniforme a veces tiene sus ventajas. Ojalá supiera lo catastróficamente equivocada que resultaría esa predicción. El control de seguridad, en efecto, es rápido para James. Los agentes de la TSA asienten respetuosamente hacia su uniforme, y pasa el control en cuestión de minutos. Con casi 2 horas para su vuelo, busca un rincón tranquilo en una cafetería cerca de su puerta de embarque, pide un café solo y abre su portátil para revisar unos archivos personales que requieren su atención antes de la reunión de mañana por la mañana. 3 mesas más allá, Richard Davenport bebe un whisky solo, su ritual previo al vuelo durante los últimos 15 años, a pesar de que las regulaciones de las aerolíneas prohíben el consumo de alcohol en las 8 horas previas al vuelo. A sus 59 años, lleva más de 3 décadas pilotando aviones comerciales y ha desarrollado sus propias reglas sobre que mantiene un avión seguro en el aire. Una sola copa, cuidadosamente calculada para calmar sus nervios,
nunca ha afectado su rendimiento. O eso se dice a sí mismo. Los dos hombres ocupan el mismo espacio sin percatarse el uno del otro. Actores involuntarios de un drama que ninguno ha escrito, pero ambos se verán obligados a actuar. Respiran el mismo aire reciclado del aeropuerto. Escuchan los mismos anuncios de la puerta de embarque. Existen en universos paralelos que colisionarán con una fuerza devastadora en menos de 2 horas. Davenport cierra la cuenta y se pone de pie, ajustándose el uniforme de piloto con precisión práctica. Las 4 franjas doradas de sus mangas brillan bajo las luces fluorescentes mientras recoge su bolsa de vuelo. Se refleja en la pared de espejos del bar y se alisa la corbata, ya de por sí recta. El rostro que lo mira está curtido pero distinguido, arrugado por años de responsabilidad y la tensión de los últimos meses. Su matrimonio de 32 años se ha ido desintegrando lentamente. De repente, el anuncio de su esposa Linda. Hace 3 semanas, de que necesitaba espacio llegó tras años de creciente distancia, pero seguía siendo un golpe bajo. Al salir Davenport del bar, su teléfono vibra con un mensaje de su hija Rebecca. Papá necesita hablar con mamá. Llama cuando puedas. Hace una mueca y guarda el teléfono en el bolsillo sin responder. El drama familiar tendrá que esperar. Ahora mismo, tiene un avión que pilotar. James Wilson sigue absorto en su trabajo, ajeno a la partida del piloto ni al papel que este hombre pronto desempeñará en su vida. Revisa informes de eficiencia, su mente ya está cambiando de padre orgulloso a sargento mayor. Esa compartimentación es otra habilidad perfeccionada durante años de servicio militar. Cerca, otros pasajeros del vuelo 2317 comienzan a reunirse en la puerta C-14. Entre ellos está Marian Thornton, de 73 años, que viaja a Atlanta para conocer a su primer bisnieto. Se acomoda en un asiento cerca del mostrador de la puerta. Sus agujas de tejer ya tintinean rítmicamente mientras teje una manta de bebé azul pálido. A su lado, Thomas Abernathy, de 67 años, profesor de historia jubilado de secundaria que se dirige a una conferencia sobre recreación histórica de la Guerra Civil, lee una biografía desgastada de Ulysses S. Grant. Al otro lado de la sala de espera, Zoe Chen navega por TikTok, levantando la vista de vez en cuando para observar a la gente. Es una estudiante universitaria de primer año que regresa a casa para las vacaciones de verano. Está agotada por los exámenes finales y ansiosa por volver a dormir en su propia cama. Sus padres, inmigrantes de primera generación que trabajaron incansablemente para brindarle las oportunidades que nunca tuvo, la estarán esperando en el Hartsfield Jackson de Atlanta con sus dumplings caseros favoritos. Damas y caballeros, comenzaremos a embarcar en el vuelo 2317 con destino a Atlanta en aproximadamente 15 minutos, anuncia la agente de la puerta, con la voz penetrando el ruido ambiental. Comenzaremos con los pasajeros de primera clase, el personal militar en activo y quienes necesiten asistencia especial. James cierra su portátil, apura el último sorbo de su café, ahora frío, y recoge sus pertenencias. Al acercarse a la puerta de embarque, no se percata de las miradas de reojo que atrae su uniforme. Algunas respetuosas, otras curiosas, algunas recelosas. La relación de Estados Unidos con sus Fuerzas Armadas siempre ha sido complicada, quizás nunca más que ahora. El capitán Davenport sale de la pasarela tras completar sus comprobaciones previas al vuelo. Saluda brevemente a los agentes de la puerta y recorre la sala de espera, catalogando mentalmente a los pasajeros que pronto estarán a su cargo. Su mirada pasa por encima de James sin prestarle especial atención antes de regresar a la cabina, donde la primera oficial Sandra Payton ya está repasando la lista de verificación del vuelo. Un día precioso para volar con dinero, comenta, levantando la vista de los controles. A sus 34 años, Sandra representa la nueva generación de pilotos, técnicamente competente, profesionalmente impecable y mucho más diversa que los contemporáneos de Richard. Cielos despejados hasta Atlanta. Ojalá siga así, responde Richard, acomodándose en su asiento con la cómoda familiaridad de miles de vuelos anteriores. No menciona el whisky,
Y Sandra, que ha volado con él suficientes veces como para reconocer el tenue aroma, no pregunta. Cada tripulación tiene sus propias condiciones tácitas. El embarque comienza sin contratiempos. James Wilson es de los primeros en embarcar, saludando cortésmente a los auxiliares de vuelo mientras recorre el pasillo hasta el asiento 14A. No es primera clase, a pesar de la predicción de Alena, sino un asiento de ventanilla en clase Turista Plus que al menos ofrece espacio extra para las piernas para su figura de 1,85 metros. A medida que los pasajeros continúan embarcando, se suceden los pequeños dramas habituales de los viajes en avión. La búsqueda de espacio en el compartimento superior, la negociación de los reposabrazos, los cálculos silenciosos de la proximidad del baño. James guarda su equipaje de mano y se acomoda, quitándose la gorra de servicio y colocándola con cuidado en el asiento central vacío a su lado. Marian Thornton sube a continuación, avanzando lentamente por el pasillo con la ayuda de un auxiliar de vuelo. Le sonríe cálidamente a James al pasar, con el tipo de respeto automático que su generación suele mostrar al personal militar. Gracias por su servicio, joven, dice, dándole una palmadita en el hombro con una mano regordeta y manchada por la edad. Gracias, señora. James responde automáticamente, devolviéndole la sonrisa. Estas breves interacciones se han vuelto rutinarias durante sus décadas de uniforme. A veces sinceras, a veces performativas, pero siempre parte del contrato tácito entre quienes sirven y aquellos en cuyo nombre se presta ese servicio. Entran más pasajeros. Thomas Abernathy ocupa su asiento al otro lado del pasillo, saludando cortésmente a James con la cabeza antes de volver a su libro. Zoe Chen aparece, luchando por manejar su mochila abarrotada y una almohada con forma de panda. Está asignada al asiento del pasillo en la fila de James, pero se detiene torpemente en el pasillo, claramente con la intención de evitar el asiento del medio. Disculpe, dice vacilante. Estoy en el 14C, pero me pongo muy nerviosa en el asiento del medio. ¿Le importaría si me siento junto a la ventana? James lo piensa un momento y luego niega con la cabeza con una sonrisa amable. Lo siento, pero reservé específicamente la ventanilla. Me ayuda con la espalda en vuelos largos. No es del todo cierto. Simplemente prefiere la ventanilla, pero parece una razón más aceptable que una simple preferencia. Claro, no hay problema, murmura Zoe, visiblemente decepcionada al pasar junto a él hacia el asiento central. Su mochila golpea contra los asientos al pasar. Venga, déjeme ayudar, ofrece James, levantándose para dejarle más espacio. Menuda mochila. 4 libros de texto que no pude vender, explica con una sonrisa burlona. Además de mi portátil, y básicamente, toda mi vida. El momento pasa, una de las innumerables pequeñas interacciones que ocurren en cada vuelo. Ni James ni Zoe se dan cuenta de que este pequeño intercambio ha sido observado y malinterpretado por una azafata en la parte delantera de la cabina, quien luego informará a la capitana Davenport de haber visto al pasajero aún no formado confrontando a una joven pasajera. La tabla del último viajero. Los compartimentos superiores están asegurados y la puerta de la cabina está cerrada. El auxiliar de vuelo principal comienza la demostración de seguridad mientras el avión se aleja de la puerta. En la cabina, Richard y Sandra completan sus comprobaciones finales, comunicándose con el control de tierra mientras ruedan hacia la pista. El vuelo 2317 despega suavemente, ascendiendo entre nubes dispersas hacia el azul claro. Con el sonido del cinturón de seguridad, los pasajeros comienzan a adaptarse a la rutina del vuelo. Aparecen los auriculares, las pantallas se iluminan, las conversaciones se reducen a murmullos. James mira por la ventana el paisaje de Filadelfia que se aleja, pensando en Alina y la vida que está construyendo. El orgullo le inunda el pecho, atenuado por la agridulce certeza de que su papel en la vida diaria de ella sigue disminuyendo. Es el orden natural de las cosas, pero comprenderlo no lo facilita. A su lado, Zoe ya se ha quedado dormida, con la cabeza asintiendo peligrosamente cerca de su hombro.
James ajusta cuidadosamente su posición para darle más espacio. Recordando a Lina a esa edad, agotada por la intensidad de la vida universitaria, capaz de quedarse dormida en cualquier lugar en segundos. A los 20 minutos de vuelo, comienza la primera onda de lo que se convertirá en una oleada devastadora. Un pasajero en la fila 12, Michael Brennan, de 48 años, consultor de gestión, que regresa de una reunión con un cliente, le hace señas a una azafata. «Disculpe», dice cuando se acerca Heather Davis. «Pedí un whisky hace 10 minutos a la otra azafata, pero no ha llegado». «Lo siento, señor. Lo comprobaré enseguida», responde Heather con profesionalidad, aunque su paciencia ya se está agotando. Este vuelo tiene poco personal. Una azafata ha llamado diciendo que está enferma, dejando a 3 para gestionar un avión lleno. Mientras Heather se dirige a la cocina, Brennan murmura en voz alta. «El servicio típico empeora con cada maldito vuelo». El comentario, aunque no iba dirigido a ella, llega a oídos de James. Levanta la vista brevemente antes de volver a fijarse en el paisaje. Pero el momento se graba en su conciencia, otra pequeña piedra que contribuirá al derrumbe. En la cocina, Heather descubre que al carrito de bebidas le faltan varias minibotellas de whisky que deberían haber sido reabastecidas. Informa a su compañera Jessica Tours, quien se encoge de hombros, frustrada. «Hoy nos falta de todo», dice Jessica. «El equipo de catering iba con retraso. Dígale que podemos ofrecer borbón o vodka». Cuando le proponen esta sustitución a Brennan, su reacción es desproporcionada. «Tiene que estar bromeando», dice en voz alta. «Pagué la clase ejecutiva y ni siquiera puede servirme la bebida básica que pedí». Jessica interviene, con voz deliberadamente tranquila. «Señor, le pido disculpas por las molestias. Estamos haciendo todo lo posible con las provisiones limitadas de hoy». «Su mejor esfuerzo no es suficiente», replica Brennan. «Por eso suelo volar con Delta». El intercambio llama la atención de los pasajeros circundantes. Thomas Abernathy levanta la vista de su libro con el ceño fruncido. Marian Thornton, unas filas más adelante, se gira para mirar con desaprobación por encima de sus gafas de leer. Y James, cuya carrera militar le ha inculcado respeto por la autoridad y una profunda incomodidad con la confrontación pública, se remueve incómodo en su asiento. Mientras Jessica intenta calmar la situación, la voz de Brennan sigue alzándose. «Quiero hablar con el capitán». «Esto es ridículo. El capitán está al mando del avión». «Señor», responde Jessica, su barniz profesional empezando a resquebrajarse. «Soy la azafata principal, y le digo que no tenemos whisky en este vuelo». «Entonces, ¿qué se supone que debo beber?», exige Brennan. Antes de que Jessica pueda responder, una voz desde el otro lado del pasillo interviene. «Por Dios, hombre, tómate el bourbon y sé agradecido». La voz del profesor de Thomas Abernathy lleva la autoridad de décadas en las aulas. Esta gente está haciendo su trabajo en circunstancias difíciles. Brennan se gira, con el rostro enrojecido. «Métete en tus asuntos, viejo. Esto no te incumbe». «Señor», le dice Jessica con firmeza a Brennan. «Necesito que bajes la voz. Si sigues alterando la cabina, tendré que informar al capitán». Ante la palabra capitán, Brennan parece reconsiderar su enfoque. «Bien, bourbon entonces, pero espero que esto sea compensado». Jessica asiente con fuerza y regresa a la cocina. Mientras prepara la bebida, le murmura a Heather. «Este vuelo ya es una pesadilla. Rich va a estallar como un loco si esto sigue así». «Rich ha estado estallando por nada últimamente», responde Heather en voz baja. «Desde que Linda se fue, no sigas por ahí», advierte Jessica. «Solo ayúdame a pasar la próxima hora sin incidentes». Pero la tensión que Brennan ha introducido en la cabina no se disipa. En cambio, se extiende como un gas invisible, alterando la atmósfera molécula a molécula. Otros pasajeros que presencian el intercambio comienzan a observar a los auxiliares de vuelo con más ojo crítico,
catalogando mentalmente las deficiencias percibidas en el servicio. El estado de ánimo cambia sutil pero inconfundiblemente. En la fila 14, James sigue mirando por la ventana, observando ahora los dibujos de las tierras de cultivo y el bosque que pasan abajo, intentando ignorar la persistente incomodidad del enfrentamiento cercano. A su lado, Zoe se ha despertado, arrancada del sueño por la perturbación. ¿Qué me perdí?, pregunta, bostezando y acomodándose. Solo alguien insatisfecho con la selección de bebidas, responde James con una leve sonrisa. Nada importante, asiente Zoe, pero duda antes de preguntar. ¿Llevas mucho tiempo en el ejército? Pareces demasiado joven para tener un rango tan alto. Señala vagamente su uniforme. James se ríe entre dientes. Tengo 54 años, no soy precisamente un jovencito, pero gracias por el cumplido. He servido 22 años. «Guau», dice Zoe, genuinamente impresionada. Mi tío estuvo un tiempo en el ejército. Aunque nunca habla de ello. Algunos no lo hacen, reconoce James. Cada uno procesa su servicio de forma diferente. ¿Alguna vez estuviste en combate?, pregunta Zoe, y luego retrocede inmediatamente. Perdona, probablemente sea algo muy personal. Mi mamá dice que hice demasiadas preguntas. No pasa nada, le asegura James. Sí, he visto combate, 3 misiones en Afganistán y 2 en Irak. Zoe abre los ojos de par en par. Es intenso. ¿Tuviste miedo? James considera su respuesta con cuidado. Cualquiera que diga que nunca tiene miedo en una zona de guerra miente o es un ingenuo. La clave es aprender a funcionar a pesar del miedo. La conversación continúa. James responde a las preguntas de Zoe con paciencia y un toque de humor ocasional. Es un diálogo que recuerda a muchos que ha tenido antes. Civiles curiosos por la experiencia militar que intentan salvar la brecha entre su mundo y el suyo. A James no le importa. De hecho, valora estos intercambios. Cada uno es una oportunidad para humanizar el uniforme. Para recordarse a sí mismo y a los demás que bajo las cintas e insignias hay gente común haciendo trabajos extraordinarios. De lo que ninguno se da cuenta es de que su interacción está siendo observada, y de nuevo, malinterpretada. Heather Davis, pasando por la cabina con el carrito de bebidas, nota la animada conversación entre el hombre negro mayor uniformado y la joven asiática. Algo en su lenguaje corporal. Zoe se acerca con entusiasmo, mientras James gesticula mientras explica algo, lo que despierta en Heather un instinto protector, teñido de prejuicios inconscientes que ella negaría con vehemencia. Al regresar a la cocina, Heather le comenta a Jessica con indiferencia. Ese militar del 14 aparece estar haciéndose amigo de la universitaria que está a su lado. Parece incómoda. Jessica mira hacia el pasillo. Lo que ve es una conversación respetuosa entre 2 pasajeros. Nada inapropiado ni preocupante, pero el enfoque de Heather distorsiona su percepción lo suficiente como para descartar la observación como potencialmente problemática. Vigílalo, dice. Avísame si algo parece extraño. Este intercambio, aparentemente insignificante, añade otra piedra al creciente montón. Mientras tanto, en la cabina, el capitán Richard Davenport y la primera oficial Sandra Peyton navegan a través de una zona de ligera turbulencia. El avión rebota ligeramente, lo que hace que la señal del cinturón de seguridad se ilumine automáticamente. Nada grave, comenta Sandra, ajustando ligeramente la altitud. Solo algunas masas de aire inestables sobre las montañas. Richard asiente, con la atención puesta en los instrumentos. El whisky que consumió antes le ha dejado un ligero dolor de cabeza, agravando su ya mal humor. El mensaje de su hija lo agobia. Otra conversación sobre su matrimonio fracasado que no está listo para tener. Suena el intercomunicador de la cabina. Richard responde a la cabina. Capitán, soy Jessica. Tuvimos un pequeño problema con un pasajero en clase ejecutiva. Nada grave, pero se comportó bastante mal por no haber conseguido whisky. Richard suspiró audiblemente.
¿Necesitamos que lo reciba seguridad en Atlanta? No, se tranquilizó. Solo quería mantenerlo informado. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunta Richard, con un tono que deja claro que espera que la respuesta sea no. Jessica duda y añade, de hecho, Heather mencionó que podría estar desarrollándose un problema en la fila 14. Un pasajero militar podría estar incomodando a una pasajera joven. Lo estamos vigilando. Esta información, sin contexto ni verificación, le suena diferente a Richard que otro día. Su propia hija tiene más o menos la misma edad que muchos estudiantes universitarios, y la idea de que un hombre mayor la incomode le provoca una reacción protectora inmediata. Avísame de inmediato si la situación se agrava, le ordena. No toleraré ningún acoso en mi avión. Sí, capitán, responde Jessica antes de colgar. Sandra mira a Richard con una mirada inquisitiva. ¿Profesionales en la cabina? Nada que no podamos manejar, responde con brusquedad. Solo el drama habitual de los pasajeros. La turbulencia aumenta ligeramente, desviando su atención profesional de nuevo a pilotar el avión. Pero la semilla ya se había plantado en la mente de Richard. Una caracterización errónea de James Wilson que echará raíces y ramas en la tierra fértil del estrés, los prejuicios y los malentendidos. De vuelta en la cabina, la señal del cinturón de seguridad impulsa a James y Zoe a hacer una pausa en su conversación. James busca la novela en el bolsillo de su asiento, un ejemplar desgastado de El hombre invisible de Ralph Ellison que ha estado releyendo periódicamente desde la universidad. La elección es deliberada. Cada lectura en diferentes etapas de la vida revela nuevas capas de significado, nuevas reflexiones sobre la visibilidad, la identidad y el complejo panorama racial de Estados Unidos. Zoe se fija en el título. Lo leí para mi clase de literatura estadounidense el semestre pasado. Dice que fue intenso. Mi profesor dijo que sigue siendo relevante hoy en día, lo cual es un poco deprimente si lo piensas. James sonríe levemente. Algunos libros siguen siendo relevantes porque hablan de algo fundamental sobre la experiencia humana. Los contextos cambian, pero las verdades fundamentales persisten. ¿Crees que las cosas han mejorado desde que Ellison lo escribió?, pregunta Zoe, genuinamente curiosa por su perspectiva. James considera su respuesta cuidadosamente. Sí y no. Las barreras explícitas han caído en gran medida, pero las invisibles pueden ser igual de poderosas. He comandado unidades con cientos de personas de todos los orígenes. Alcancé un rango que mi abuelo ni siquiera podría haber soñado y todavía me siguen en los grandes almacenes de vez en cuando. Zoe asiente pensativa. Mis padres vinieron de China en los 90. Dicen que Estados Unidos les dio oportunidades que nunca habrían tenido en casa, pero todavía se encuentran con gente que les habla en inglés muy despacio, a pesar de que llevan décadas aquí. El progreso no es lineal, reconoce James, y nunca es completo. Su conversación continúa abordando la educación familiar y las ambiciones de Zoe en informática. James comparte historias sobre la trayectoria de ingeniería de Alena, ofreciendo apoyo a las mujeres en los campos STEM. Es el tipo de intercambio intercultural intergeneracional que representa a Estados Unidos en su mejor momento. Abierto, reflexivo, mutuamente respetuoso. Pero la percepción y la realidad continúan divergiendo. Heather, atravesando la cabaña nuevamente, solo ve a un hombre mayor que continúa relacionándose con una mujer joven durante la turbulencia. Cuando las conversaciones generalmente se detienen, la preocupación de la azafata se profundiza, coloreada por instintos protectores que son admirables en intención, pero potencialmente peligrosos en la aplicación. En la galera, ella informa a Jessica. Esa situación en la fila 14 está en curso. ¿Debería decir algo? Jessica mira por el pasillo. Desde su punto de vista, ella puede ver a James y Zoe involucrarse en lo que parece ser una conversación perfectamente normal. Pero la preocupación persistente de Heather planta una semilla de duda. Esperemos, Jessica decide. Si ella indica ayuda o parece angustiada, interveniremos.
La turbulencia disminuye y el letrero del cinturón de seguridad se apaga con un suave din. La cabina vuelve a asentarse en el ritmo de vuelo. El servicio de bebidas continúa. Los pasajeros visitan los baños y la logística mundana de los viajes aéreos continúan sin incidentes hasta que no lo hacen. 35 minutos después del vuelo, el primero verdaderamente significativo, se produce la interrupción. Michael Brennan, habiendo consumido su bourbon demasiado rápido con el estómago vacío, se vuelve cada vez más beligerante. Cuando Jessica rechaza su solicitud de una segunda bebida, citando su intoxicación visible, se levanta de su asiento a pesar de la señal de cinturón de seguridad iluminada. «Esto es ridículo», anuncia en voz alta. «Voy a hablar con el capitán yo mismo». Jessica bloquea su camino hacia la cabina. «Señor, debe regresar a su asiento de inmediato. El capitán está volando el avión y no puede ser perturbado». Brennan intenta superarla, sus movimientos inestables. «Salir de mi camino. Pagué un buen dinero por este vuelo». La confrontación rápidamente se intensifica. Otros pasajeros observan con una mezcla de alarma e interés voyeurista. El drama desplegable que proporciona un descanso inesperado en la monotonía de los viajes aéreos. Thomas Abernathy a medias de alarma. La situación se vuelve física. «Le sugiero que cumpla». Brennan se vuelve, momentáneamente, sorprendido por la figura uniformada a su lado. Por un momento tenso, parece que podría intensificarse más. Pero algo en la mirada estable de James hace que lo reconsidere. Con una obscenidad murmurada, regresa a su asiento. La confrontación se difundió tan rápido como comenzó. «Gracias, señor», dice James, «genuina, genuina, genuina, genuina». Asiente con la cabeza. Se acaba de insertar en una situación de seguridad sin que lo preguntaran. Eso no es apropiado. Estamos entrenados para manejar los conflictos de los pasajeros. Jessica frunce el ceño. Ayudó a difundir una situación potencialmente peligrosa. «Estoy agradecido». Aún así, Heather persiste. Hay algo desagradable sobre él. Primero, la extraña intensidad con la joven que ahora está jugando a la joven. La intervención. Filtros. Un pasajero militar que podría estar molestando a una mujer joven y ahora se está involucrando en asuntos de seguridad. ¿Este pasajero se está convirtiendo en un problema? Richard pregunta directamente. Jessica, tomada por sorpresa por la pregunta, duda. No diría exactamente un problema, solo notable. Manténme informado, instruye Richard. Si su comportamiento continúa destacando, tendré que tomar una decisión antes de aterrizar. Esta conversación planta la semilla final que florecerá en catástrofe. En la mente de Richard, James Wilson se ha transformado de un pasajero ordinario a una posible preocupación de seguridad, todo sin James haber hecho nada realmente inapropiado. En la fila 14, completamente inconsciente de la narrativa que se está construyendo a su alrededor, James regresa a su libro. A su lado, Zoe se ha puesto auriculares y está viendo una película en su tableta. La tranquilidad ordinaria de su fila contrasta con la tormenta de elaboración de cerveza. 50 minutos después del vuelo de 90 minutos, el avión comienza su descenso inicial hacia Atlanta. La señal del cinturón de seguridad se ilumina y la azafata principal anuncia la preparación para el aterrizaje. Pasajeros, mesas de bandeja de pasajeros, devolver los asientos a posiciones verticales y apagar dispositivos electrónicos más grandes. La coreografía familiar de la llegada. En la cabina, Richard y Sandra completan su lista de verificación de descenso, comunicándose con el control de aproximación de Atlanta mientras navegan a través de nubes dispersas. Todo avanza normalmente, profesionalmente, de acuerdo con los miles de procedimientos y protocolos que mantienen notablemente segura la aviación comercial. Pero en la mente de Richard, se está desarrollando un proceso anormal. Una cascada de percepciones erróneas, malas interpretaciones y juicios erróneos que lo llevan hacia una decisión desastrosa. El whisky consumido antes del vuelo,
el estrés de su matrimonio colapsante, el texto de su hija, los informes de la cabaña, todos giran en una cerveza tóxica de juicio deteriorado. A medida que el avión desciende a través de 10.000 pies, Richard toma una decisión que cambiará muchas vidas. Sandra, toma los controles por un momento, dice, desabrochando su arnés. Necesito abordar una situación en la cabina. Sandra lo mira sorprendido. Ahora estamos en descenso activo. Solo tomará un minuto. Necesito ver a este pasajero para mí antes de aterrizar. Rico, este no es un procedimiento estándar. Protestas de Sandra. Lo que sea, puede esperar hasta que estemos en el suelo. Soy el capitán, Richard responde firmemente. Decidiré qué puede esperar. Antes de que Sandra pueda discutir más, Richard sale de la cabina, asegurando la puerta detrás de él. En la cabaña, su apariencia causa atención inmediata. Es inusual que el capitán emerja durante el descenso, y los pasajeros sienten que algo significativo está ocurriendo. Richard se mueve a propósito por el pasillo hasta que llega a la fila 14. James Wilson mira de su libro, momentáneamente confundido por la presencia del capitán junto a su asiento. Señor, dice Richard, su voz apretada con emoción apenas controlada. Necesito hablar contigo. James cierra su libro y le da al capitán toda su atención. Por supuesto, ¿qué puedo hacer por ti, capitán? Richard es arrojado momentáneamente la respuesta tranquila y respetuosa de James. No coincide con el personaje problemático que ha construido en su mente. Pero ahora se ha comprometido en el pasillo con los ojos de los pasajeros sobre él. He recibido múltiples informes sobre su comportamiento durante este vuelo. Richard dice que su voz se transporta claramente en la cabaña silenciada. Interacciones con otros pasajeros que han expresado preocupaciones. La expresión de James cambia de confusión a incredulidad. Lo siento, pero no lo entiendo. ¿Qué preocupaciones? Señor, necesito que salga a hillarse de inmediato. Las palabras se cortan a través de la cabina como un cuchillo, silenciando la charla casual de los pasajeros que se acomodan para aterrizar. El capitán Richard Davenport se mantiene rígido en el pasillo, su rostro enceñó con ira apenas contenida mientras señala hacia la salida. Tan pronto como aterricemos, serás el primero en salir. ¿Disculpe? James maneja su voz estable a pesar de la conmoción que lo rompió. La insignia de oro en su uniforme atrapa la luz superior, un marcado recordatorio de sus décadas de servicio al mismo país cuya bandera está enlazada en la solapa del piloto. Me escuchaste. No me repetiré. La voz del capitán se eleva lo suficiente para que los pasajeros circundantes escuchen cada sílaba. O acepta un desplazamiento primero o que la seguridad lo elimine. Una mujer, 3 filas, jadea audiblemente. Teléfonos inteligentes salen de bolsillos y carteras. Sus cámaras ya están grabando. Zoe Chen, de 19 años, sentado justo al lado de James, comienza una transmisión en vivo con dedos temblorosos. Estoy en el vuelo 2317 a Atlanta. Y ustedes no creerán lo que está sucediendo en este momento, susurra urgentemente a su teléfono. El piloto está tratando de patear a un oficial militar negro fuera del avión sin ninguna razón. Pero el verdadero shock llega momentos después, cuando las próximas palabras del capitán Davenport se capturan en claridad de alta definición en docenas de dispositivos. Su tipo de falta de respeto no tiene lugar en mi avión. Tú amable. 2 palabras que encienden una tormenta de fuego instantánea en toda la cabina. Los pasajeros intercambian miradas de conmoción e incredulidad. Thomas Abernathy se levanta de su asiento a través del pasillo. La mente de su historiador inmediatamente comprende la importancia del momento. Capitán, dice con firmeza, me he sentido frente a este caballero durante todo el vuelo. No ha sido más que cortés y servicial. De hecho, él ayudó a su azafata durante un disturbio antes. No hay absolutamente ninguna base para esta acción. Richard se da vuelta, sorprendido por la intervención. Señor, regrese a su asiento. Esto no te preocupa. Nos concierne a todos.
Marian Thornton llama desde su asiento. La voz de su abuela lleva autoridad moral. Todos fuimos testigos de lo que hizo este joven para ayudar a su tripulación. ¿De qué lo estás acusando exactamente? Richard se encuentra repentinamente en la defensiva, rodeada de cuestionar caras y dispositivos de grabación. Así es como esperaba que se desarrollara esta confrontación. En su mente, estaba abordando un pasajero problemático, ejerciendo su autoridad como capitán para garantizar la seguridad y la comodidad de todos a bordo. En cambio, se enfrenta a lo que se siente como un motín. En la cabina, Sandra Peyton ha estado monitoreando el intercambio a través del intercomunicador de cabina, cada vez más alarmado. El avión todavía está descendiendo, acercando la altitud del patrón, y su capitán está en la cabina, creando una perturbación en lugar de volar el avión. Ella toma una decisión rápida y contacta a Atlanta Control. Atlanta se acercó a Delta 2317, solicitando el manejo prioritario. Tenemos una situación a bordo. En fila 14, James Wilson permanece compuesto exteriormente a pesar del terremoto interno de emociones, shock, confusión, humillación y el peso familiar agotador de ser juzgado por su piel en lugar de su carácter o acciones. Ha experimentado versiones de este momento a lo largo de su vida y su carrera militar, aunque rara vez es tan público o extremo. Capitán, dice uniformemente, creo que ha habido un malentendido grave. No he hecho nada para garantizar este tratamiento. La decisión se ha tomado, Richard insiste, aunque su certeza está visiblemente vacilante frente al apoyo de pasajeros a James. La seguridad se reunirá con el avión. Zoe, todavía transmitiendo en vivo, encuentra su voz. Esto está tan mal. Ella dice lo suficientemente fuerte para todos, causando problemas de Richard. Jessica Tour se empuja a través de la multitud, alarma evidente en su rostro. Capitán, te necesitamos de vuelta en la cabina de inmediato. Estamos en el enfoque final. Este recordatorio de su responsabilidad principal, la operación segura de la aeronave, finalmente atraviesa la fijación de Richard. Con una última mirada a James, se da vuelta y se mueve rápidamente hacia la cabina, dejando el caos a su paso. A medida que Richard desaparece detrás de la puerta de la cabina, sucede algo extraordinario. Thomas Abernathy se levanta nuevamente y se dirige a la cabaña en general. La voz de su maestro atraviesa el balbuceo confundido. Damas y caballeros, dice, acabamos de presenciar algo desmesurado. Sugiero que no lo dejemos pasar sin consecuencias. Propongo que al aterrizar, ninguno de nosotros se agacha hasta que esta situación sea abordada adecuadamente por la gestión de las aerolíneas. Murmullos de acuerdo se extienden por la cabina. Marian Thornton levanta la mano como un estudiante en clase. En segundo lugar, esa moción, dice firmemente, su voz con el peso de décadas de activismo por los derechos civiles que comenzó con marchas en la década de 1960. El CEO necesita escuchar sobre esto directamente. Llama a otro pasajero, un ejecutivo de negocios en la fila 7. Esto no se puede cepillarse debajo de la alfombra. James observa este levantamiento espontáneo con emociones complejas. Parte de él es profundamente conmovido por los extraños que se unen a su defensa. Otra parte desea que simplemente pueda desaparecer, evitar el espectáculo, la exposición, el papel agotador del símbolo involuntario en el drama racial en curso de Estados Unidos. Zoe se vuelve hacia él, todavía transmitiendo. ¿Está bien si sigo grabando? La gente necesita ver esto. James duda, luego asiente. La verdad debe ser presenciada, dice en voz baja. Pero esto no se trata solo de mí. Lo sé. Zoe responde con una visión sorprendente. Se trata de todos nosotros. ¿Qué tipo de país queremos ser? En la cabina, Richard vuelve a su asiento, tomando el control del avión desde Sandra para el enfoque final. Sus manos son estables para los controles, años de entrenamiento anulando su agitación emocional. Pero su mente está en el caos. ¿Qué pasó allí? Sandra pregunta, su voz apretada con ira controlada.
Dejaste la cubierta de vuelo durante el descenso activo para enfrentar a un pasajero. Tenía razones para creer que era una preocupación de seguridad. Richard responde a la defensiva. ¿Basado en qué? Porque por lo que podía escuchar, los pasajeros parecen tener una perspectiva muy diferente. Richard no responde, centrándose en el enfoque, la secuencia familiar de altitud, velocidad y ajustes de encabezado que llevarán la aeronave de manera segura al suelo. Pero quizás por primera vez en su distinguida carrera, el capitán Richard Davenport tiene miedo, no de volar, sino de lo que le espera cuando las ruedas se ponen en contacto. El vuelo 2317 aterriza suavemente en el Aeropuerto Internacional Hartsville-Jackson a las 5:47 de la tarde rodaje hacia la puerta B-14 donde los representantes de la gerencia de las aerolíneas ya están esperando. Alertado por la solicitud críptica de Sandra para el manejo de prioridades y la posterior comunicación más detallada con el control del suelo. Mientras el avión se detiene y los motores se reducen, Jessica hace un anuncio. Damas y caballeros, bienvenidos a Atlanta. Por favor, permanezca sentado con los cinturones de seguridad sujetos. Tenemos una situación especial que requiere atención antes de que pueda comenzar el agotamiento. En la fila 14, James Wilson se sienta en silencio, su mantenimiento militar proporcionando compostura externa, mientras que internamente procesa las implicaciones de lo que ha ocurrido. A su lado, Zoe continúa su transmisión en vivo que ahora son observadas por más de 20.000 espectadores mientras la historia se extiende por las redes sociales con la velocidad que solo la indignación digital puede lograr. El avión ha aterrizado, ella narra suavemente, pero nadie se va hasta que se sirve justicia. El capitán trató de eliminar a este oficial de la Fuerza Aérea decorada sin absolutamente ninguna razón, utilizando un lenguaje que claramente tenía implicaciones raciales. En toda la cabina, se ha formado una solidaridad extraordinaria entre los extraños previamente desconectados. Los pasajeros de diferentes orígenes, edades y perspectivas políticas se han unido en torno a un sentido compartido de injusticia testigo. Thomas Abernathy se ha movido para pararse en el pasillo cerca de James, un defensor de autodescripción. Marian Thornton ha recolectado firmas en una servilleta, una petición que exige una acción inmediata del liderazgo de las aerolíneas. En la cabina, Richard y Sandra completan la lista de verificación de cierre en silencio tenso. Cuando Richard alcanza la liberación de la puerta de la cabina, Sandra coloca una mano sobre su brazo. Rich, dice en voz baja. Pase lo que pase después, recuerde que tienes una familia que te ama. No dejes que el orgullo empeore esto de lo que ya es. Richard la mira por un largo momento, luego asiente casi imperceptiblemente antes de abrir la puerta. Afuera, la escena no tiene precedentes. En lugar de la tripulación habitual de tierra habitual, un grupo de ejecutivos de la aerolínea en el taller de negocios en el Jet Bridge. Entre ellos está Gerald Harrington, el aerolínea CEO, que sucedió a la aerolínea, y fue una conferencia en el Jet en la conferencia de Atlanta, y estaba en conferencia. Cuando el alcance del desastre de las relaciones públicas se hizo evidente. Caballeros, comienza, su voz innecesario es incierto. Aquí para abordar la situación. Queremos que el CEO llame a una voz desde atrás. Nada menos. Gerald Harrington sube a bordo, moviéndose para pararse junto a Richard. A los 62 años, Harrington ha navegado numerosas crisis corporativas durante su carrera, pero ninguno así. Una situación que se desarrolla en tiempo real en las redes sociales con matices raciales que amenazan no solo la reputación de las aerolíneas sino también su relación fundamental con los clientes y los empleados. Buenas noches, Harrington dice en el teléfono, su voz tranquila y medida. Soy Gerald Harrington, CEO de la aerolínea. Entiendo que ha habido un incidente profundamente preocupante en este vuelo, y estoy aquí personalmente para abordarlo. ¿Has visto el video? Alguien grita. Harrington asiente. Me han informado sobre la situación y mostré clips que ya están circulando en línea. Primero, permítame decir claramente que lo que he visto no refleja los valores o políticas de nuestra aerolínea. Ahora,
Me gustaría hablar directamente con el pasajero involucrado. Todos los ojos se vuelven hacia James Wilson, quien permanece sentado, su expresión cuidadosamente neutral. El CEO se mueve por el pasillo, seguido de Richard, quien parece haber envejecido años y minutos. Cuando Harrington llega a la fila 14, se dirige directamente a James. Sargento maestro, en nombre de toda la aerolínea, quiero expresar nuestras más profundas disculpas por lo que ocurrió hoy. No hay excusa para el tratamiento que recibió, y le aseguro que habrá una investigación completa con las consecuencias apropiadas. James se encuentra con su mirada constantemente. Señor Harrington, agradezco su presencia y sus palabras, pero esta situación refleja algo mucho más grande que un incidente o una aerolínea. He pasado mi vida adulta con uniforme defendiendo a una nación que todavía con demasiada frecuencia juzga a las personas por el color de su piel en lugar del contenido de su carácter. Un silencio cae sobre la cabina a medida que James continúa. Su voz gana la fuerza. Lo que sucede hoy a las personas que parecen a mí, aunque no suelen ser cámaras, y testifican las cámaras que están volando y las cámaras, y testan a testimonio de la cabina, lo que, por lo tanto, lo que acepta, lo que me parece, a las personas que me parecen a mí. Estoy más interesado en saber qué acciones seguirán sus palabras. Proceso. Grabación. La escena se ha transformado de un alboroto potencial a algo que se acerca a una democracia sin guión cruda en el ayuntamiento a 30.000 pies. Richard Davenport, de pie junto a Harrington, finalmente habla. Sargento del maestro Wilson, dice, su voz se esforzó pero decidida. También te debo una disculpa personal. Mis acciones fueron inexcusables. Permití malentendidos de estrés y debo admitir mis propios prejuicios inconscientes para nublar mi juicio. No hay justificación sobre cómo te traté. Un silencio complicado sigue esta admisión. Las disculpas no pueden borrar el daño, sin embargo, pueden ser el primer paso hacia la curación si seguido de un cambio genuino. James estudia la cara de Richard, viendo más allá de las epileletas del capitán a las personas defectuosas y luchadoras. Fallando, pero en cómo responden al fracaso. Respuesta rápida y presencia, pero los pasajeros de este vuelo desean solicitar formalmente que el sargento maestro Wilson sea compensado adecuadamente por esta experiencia, y que el capitán Davenport se somete a un reentrenamiento significativo antes de regresar al servicio, si es que regresa. Harrington asiente. Esas son solicitudes razonables. Sargento maestro Wilson, me gustaría hablar contigo en privado sobre hacer esto correctamente. En cuanto al futuro del capitán Davenport, eso dependerá de los resultados de nuestra investigación y su disposición a participar en el proceso necesario de educación y reflexión. Marian Thornton habla de su asiento. El joven, dice ella, dirigiéndose a James con una calidez familiar de una abuela. Marché con el Dr. King y Selma. He visto a este país cambiar y cambiar de nuevo. Lo que sucedió hoy muestra cuán lejos hemos llegado, que todas estas buenas personas se defendieron para ti y que tan lejos tenemos que llegar. James asiente respetuosamente a ella. Sí, señora. El progreso no es lineal y nunca está completo. Zoe, todavía transmitiendo, captura este intercambio antes de volver a la cámara hacia sí misma. Entonces, ahí es donde estamos ahora, todos. El CEO está aquí. El capitán se ha disculpado, y parece que en realidad podría haber cierta responsabilidad. Este es lo que sucede cuando las personas se unen contra la injusticia. Su mostrador de transmisión en vivo muestra más de 100.000 espectadores ahora, con comentarios inundados más rápido de lo que nadie podría leer. El drama íntimo del vuelo 2317 se ha convertido en un momento nacional, un microcosmos de la lucha en curso de Estados Unidos con su historia racial y presente. Gerald Harrington se dirige nuevamente a la cabaña. Quiero agradecerles a todos por su paciencia y por defender lo que es correcto. Ahora eres libre de agotarse, aunque necesitaremos unos minutos para preparar el puente de chorro. Nuestro personal de tierra asistirá con cualquier vuelo de conexión que pueda haber sido afectado por este retraso.
A medida que los pasajeros comienzan a reunir sus pertenencias, se produce un cambio sutil pero significativo en la dinámica social de la cabina. Los extraños que hace horas habrían salido sin una información de contacto de intercambio de palabras, prometen hacer un seguimiento, compartir experiencias. Thomas Abernathy y Marian Thornton coordinan para garantizar que la petición de pasajeros llegue a las autoridades apropiadas. Una red se forman obligadas por testimonio compartido y propósito. James permanece sentado, permitiendo que otros se agoten primero, aún procesando el latigazo emocional del pasado hora. Zoe persiste a su lado, después de haber terminado su transmisión en vivo, pero claramente reacia a irse. Debería agradecerle, James le dice. Su pensamiento rápido con esa transmisión en vivo probablemente cambió cómo se desarrollaba todo esto. Zoe se encoge de hombros de repente tímida. Cualquiera lo habría hecho. Obviamente estaba tan mal. No, James dice suavemente. La historia sugiere que eso no es cierto. De pie siempre ha sido la excepción, no la regla. Deberías estar orgulloso. A medida que la cabaña vacía gradualmente, Gerald Harrington regresa a James Row. Sargento maestro, si estás dispuesto, me gustaría continuar nuestra conversación en privado. Mi oficina aquí en el aeropuerto sería más cómoda. James asiente y de pie, reuniendo sus pertenencias. A medida que avanza hacia la salida, la azafata Jessica gira hacia adelante. Señor, dice ella, su voz llena de emoción. Quiero que sepas que nunca tuve la intención de que sucediera nada de esto. Mi informe al capitán fue real. Nos ayudó con ese difícil pasajero. No sé cómo se retorció tanto. James se encuentra con su mirada. La falta de comunicación ocurre. Lo que importa es lo que hacemos a continuación. Cuando James sale del avión, seguido de Harrington, pasa a Richard Davenport de pie solo en la galera. Su futuro tan incierto como el país cuyas divisiones se han puesto al descubierto en su avión hoy. Afuera en el vestíbulo, la vida normal del aeropuerto continúa. Anuncios hecho. Los viajeros se apresuran a las conexiones. Las reuniones se desarrollan a las puertas de llegada. Pero para los que salen del vuelo 2317, algo ha cambiado. Llevan con ellos no solo el equipaje, sino una experiencia compartida que ha forzado la confrontación con verdades incómodas sobre la sociedad estadounidense y quizás para algunos compromisos nuevos para abordar ellas. 3 días después, James Wilson se encuentra en su oficina en la base de la Fuerza Aérea que revisa los archivos de personal que fueron interrumpidos por su fatídico viaje de Filadelfia. Su teléfono zumba con otra solicitud de medios, CNN, esta vez deseando que aparezca en un panel de discusión sobre el sesgo en la aviación comercial. Él disminuye cortésmente como lo ha hecho con todas las solicitudes anteriores. Su puerta abre y aparece el aviador Senior Rodríguez. Lamento interrumpir, sargento maestro, pero probablemente deberías ver esto. Ella le entrega una tableta abierta a un sitio de noticias. El titular dice: el CEO de la aerolínea anuncia iniciativas importantes sobre la capacitación de parcialidad. El capitán Davenport solicita la jubilación anticipada. James escanea el artículo rápidamente. Gerald Harrington ha anunciado una revisión integral del enfoque de las aerolíneas de la diversidad y la inclusión, incluida la capacitación de prejuicios para todo el personal de los clientes, las revisiones a los protocolos de seguridad para evitar el perfil y el establecimiento de un proyecto de ley de pases. Davenport, que ha elegido la jubilación temprana en lugar de la suspensión. Al ver una acción concreta, pero también la conciencia de que un incidente, por alto perfil, no cambia las realidades subyacentes que lo hicieron posible nuevamente. Un texto de Alina. Papá, estás de nuevo. La transmisión en vivo de Zoe acaba de alcanzar 5 millones de visitas. Llámame cuando puedas. James sonríe ligeramente. Su hija ha sido su roca a través de esta tormenta de medios. Ferozmente protector pero también ayudándolo a ver la mayor importancia de lo que sucedió. No solo sobre ti, ella había dicho, haciéndose eco de las palabras de Zoe en el avión.
sobre qué tipo de país queremos ser. Mientras se prepara para regresar a su trabajo, James reflexiona sobre el extraño y no deseado viaje de un oficial militar anónimo a un símbolo reacio en la conversación continua de Estados Unidos sobre la raza. Piensa en Marian Thornton que marchó en Selma, de Thomas Abernathy enseñando historia a generación tras generación, de Zoe Chen utilizando nuevas herramientas para documentar viejas injusticias, de Richard Davenport, cuyo error se convirtió en un espejo para una nación que aún lucha por verse claramente. El progreso no es lineal, y nunca está completo. Pero a veces en el crisol de los momentos inesperados, se avanza, impulsado no por grandes gestos o discursos elocuentes, sino por personas comunes que hacen la elección extraordinaria de defender lo correcto, incluso cuando sería más fácil permanecer sentado, silencioso y cómplice. Fuera de la ventana de James, una formación de aviones traza líneas perfectas en todo el cielo de verano, un recordatorio de lo que los humanos pueden lograr cuando trabajan en armonía, siguiendo protocolos diseñados para el bien común. En el suelo a continuación, el viaje humano más complejo continúa. Imperfecto, inacabado, pero aún así alcanzar esos mismos cielos despejados. Si encontró esta historia valiosa, considere suscribirse para admitir más contenido como este. Su compromiso nos ayuda a continuar produciendo narraciones convincentes que exploran problemas sociales importantes a través de la narración inmersiva. ¿Qué pensaste sobre cómo se manejó esta situación? ¿Has sido testigo de incidentes similares en sus propias experiencias? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y únase a la conversación sobre la creación de una sociedad más justa y comprensiva. Quiero agradecerles a todos por su paciencia y por defender lo que es correcto. Ahora eres libre de agotarse, aunque necesitaremos unos minutos para preparar el puente de chorro. Nuestro personal de tierra asistirá con cualquier vuelo de conexión que pueda haber sido afectado por este retraso. A medida que los pasajeros comienzan a reunir sus pertenencias, se produce un cambio sutil pero significativo en la dinámica social de la cabina. Los extraños que hace horas habrían salido sin una información de contacto de intercambio de palabras, prometen hacer un seguimiento, compartir experiencias. Thomas Abernathy y Marian Thornton coordinan para garantizar que la petición de pasajeros llegue a las autoridades apropiadas. Una red se forman obligadas por testimonio compartido y propósito. James permanece sentado, permitiendo que otros se agoten primero, aún procesando el latigazo emocional del pasado hora. Zoe persiste a su lado, después de haber terminado su transmisión en vivo, pero claramente reacia a irse. Debería agradecerle, James le dice. Su pensamiento rápido con esa transmisión en vivo probablemente cambió cómo se desarrollaba todo esto. Zoe se encoge de hombros de repente tímida. Cualquiera lo habría hecho. Obviamente estaba tan mal. No, James dice suavemente. La historia sugiere que eso no es cierto. De pie siempre ha sido la excepción, no la regla. Deberías estar orgulloso. A medida que la cabaña vacía gradualmente, Gerald Harrington regresa a James Row. Sargento maestro, si estás dispuesto, me gustaría continuar nuestra conversación en privado. Mi oficina aquí en el aeropuerto sería más cómoda. James asiente y de pie, reuniendo sus pertenencias. A medida que avanza hacia la salida, la azafata Jessica gira hacia adelante. Señor, dice ella, su voz llena de emoción. Quiero que sepas que nunca tuve la intención de que sucediera nada de esto. Mi informe al capitán fue real. Nos ayudó con ese difícil pasajero. No sé cómo se retorció tanto. James se encuentra con su mirada. La falta de comunicación ocurre. Lo que importa es lo que hacemos a continuación. Cuando James sale del avión, seguido de Harrington, pasa a Richard Davenport de pie solo en la galera. Su futuro tan incierto como el país cuyas divisiones se han puesto al descubierto en su avión hoy. Afuera en el vestíbulo, la vida normal del aeropuerto continúa. Anuncios hecho. Los viajeros se apresuran a las conexiones. Las reuniones se desarrollan a las puertas de llegada.
Pero para los que salen del vuelo 2317, algo ha cambiado. Llevan con ellos no solo el equipaje, sino una experiencia compartida que ha forzado la confrontación con verdades incómodas sobre la sociedad estadounidense y quizás para algunos compromisos nuevos para abordar ellas. 3 días después, James Wilson se encuentra en su oficina en la base de la Fuerza Aérea que revisa los archivos de personal que fueron interrumpidos por su fatídico viaje de Filadelfia. Su teléfono zumba con otra solicitud de medios, CNN, esta vez deseando que aparezca en un panel de discusión sobre el sesgo en la aviación comercial. Él disminuye cortésmente como lo ha hecho con todas las solicitudes anteriores. Su puerta abre y aparece el aviador Senior Rodríguez. Lamento interrumpir, sargento maestro, pero probablemente deberías ver esto. Ella le entrega una tableta abierta a un sitio de noticias. El titular dice: el CEO de la aerolínea anuncia iniciativas importantes sobre la capacitación de parcialidad. El capitán Davenport solicita la jubilación anticipada. James escanea el artículo rápidamente. Gerald Harrington ha anunciado una revisión integral del enfoque de las aerolíneas de la diversidad y la inclusión, incluida la capacitación de prejuicios para todo el personal de los clientes, las revisiones a los protocolos de seguridad para evitar el perfil y el establecimiento de un proyecto de ley de pases. Davenport, que ha elegido la jubilación temprana en lugar de la suspensión. Al ver una acción concreta, pero también la conciencia de que un incidente, por alto perfil, no cambia las realidades subyacentes que lo hicieron posible nuevamente. Un texto de Alina. Papá, estás de nuevo. La transmisión en vivo de Zoe acaba de alcanzar 5 millones de visitas. Llámame cuando puedas. James sonríe ligeramente. Su hija ha sido su roca a través de esta tormenta de medios. Ferozmente protector, pero también ayudándolo a ver la mayor importancia de lo que sucedió. No solo sobre ti, ella había dicho, haciéndose eco de las palabras de Zoe en el avión. Sobre qué tipo de país queremos ser. Mientras se prepara para regresar a su trabajo, James reflexiona sobre el extraño y no deseado viaje de un oficial militar anónimo a un símbolo reacio en la conversación continua de Estados Unidos sobre la raza. Piensa en Marian Thornton que marchó en Selma, de Thomas Abernathy enseñando historia a generación tras generación. De Zoe Chen utilizando nuevas herramientas para documentar viejas injusticias. De Richard Davenport, cuyo error se convirtió en un espejo para una nación que aún lucha por verse claramente. El progreso no es lineal, y nunca está completo. Pero a veces en el crisol de los momentos inesperados, se avanza, impulsado no por grandes gestos o discursos elocuentes, sino por personas comunes que hacen la elección extraordinaria de defender lo correcto, incluso cuando sería más fácil permanecer sentado, silencioso y cómplice. Fuera de la ventana de James, una formación de aviones traza líneas perfectas en todo el cielo de verano, un recordatorio de lo que los humanos pueden lograr cuando trabajan en armonía, siguiendo protocolos diseñados para el bien común. En el suelo a continuación, el viaje humano más complejo continúa. Imperfecto, inacabado, pero aún así alcanzar esos mismos cielos despejados. Si encontró esta historia valiosa, considere suscribirse para admitir más contenido como este. Su compromiso nos ayuda a continuar produciendo narraciones convincentes que exploran problemas sociales importantes a través de la narración inmersiva. ¿Qué pensaste sobre cómo se manejó esta situación? ¿Has sido testigo de incidentes similares en sus propias experiencias? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y únase a la conversación sobre la creación de una sociedad más justa y comprensiva.